El médico internista, profesor de la UCB, miembro de la Organización Médicos por la Salud, revisamos cómo se encuentran los servicios de emergencias en Caracas, principalmente de lo que es la salud pública, pero también podemos hablar, doctor, me encantaría que sumara a lo que es los servicios de emergencia, cómo funcionan hoy en día en el sector privado de la salud. Bienvenido nuevamente, esperemos que ahora sí. Vale, que la tercera va la vencida. Así es, doctor. No, fíjese, ahí le decía, estos son servicios lo que tiene que ver con la red de asistencia pública que ya acusan una marcada debilidades que son de tipo estructural. Ya no podemos decir que es una circunstancia, un evento, el apagón, no. Pasa un año, pasa otro año y lo que documentamos es ya consistente. La debilidad del año antes pasado siguió el año pasado y continúa en este. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante problemas estructurales no podemos evocar una causa puntual, sino todo un diseño que no está a la altura de la misión que tiene, del cometido que tiene, y eso se ve en mayor o menor grado en todos los hospitales públicos de Venezuela. En los de Caracas no hablemos de la situación en el interior, y como hice una cancioncita de moda, tuvo unos años muy chocante, por cierto, pero esto es lo que hay y es lo que va a haber, porque estamos frente a un problema estructural, no ya ante un problema coyuntural. Lo que pasa es que de acuerdo a la información que se maneja, esa frase ni siquiera aplica, porque esto es lo que hay, no, es lo que no hay, no hay. No hay. Entonces, algo tan esencial como el servicio de emergencia en Caracas. ¿Qué se atiende? Bueno, ¿Cómo se atiende? ¿Qué se hace? El no hay que es. Yo recuerdo una vez, yo trabajé en un hospital público, voy a no mencionarlo, donde había un sello húmedo de no hay. Recuerdo, digamos, como usted iba a pedir solicitar un suministro y le ponían no hay. Era tan usual que no hubiesen cosas que alguien, para ahorrarse el tener que dar una explicación, simplemente le estampaba a usted un sello de no hay. Por eso es que hablo de un problema estructural, un problema que no se va a resolver porque metamos un dinero que no lo hay, o porque llamemos a un consultor, que los hay muchos y han venido. Un problema que no se va a resolver en el corto plazo, porque la estructura que debe soportar estos servicios y su gestión no da ya más de sí. No tiene cómo garantizar líneas de suministro para un servicio que es 24/7, no tiene, hay problemas muy serios de tecnología, la misma encuesta lo dice, casi el 80% de los equipos de imágenes médicas no están operativos. Bueno, entonces si una tomografía, si un equipo de rayos X, como yo tomo una decisión. Pero hay un drama que aún es más profundo, Gladys. ¿Dónde están los médicos venezolanos de experiencia en el manejo de urgencia? Están en Santiago de Chile, están en Puerto Montt, casi allá en el Círculo Antártico, están en distintas comunidades autónomas españolas, están en el sur de Florida, ya no están aquí, porque usted no puede el Estado venezolano haber tomado tan desacertadas posiciones ante el gremio médico. No voy a recordar aquí aquellas frases escatológicas que se proferían contra los médicos y pretender 8 o 10 años más tarde que aquí todo el mundo esté desplazado esperando. No, mire, la gente busca opciones, las encontró, y ese personal, con su experiencia, con su dedicación, está rindiendo un servicio muy noble, pero a miles de kilómetros de aquí. Por eso es que lo digo, en Venezuela tenemos que empezar ya a entender que hay problemas de orden estructural que va a tomar mucho esfuerzo resolver, y esto es importante porque los cortos plazos en Venezuela se acabaron. Para que nos demos una mejor idea, doctor Gustavo, ¿cómo es la dinámica diaria de los servicios de emergencia en general promedio, más o menos una información que abarque lo que es esa atención urgente en la salud pública de la capital? Una persona, porque además cómo establecen las prioridades, por ejemplo, dentro de los muchos casos de emergencia que se les presentan, ese personal que no es exactamente como usted dice, pues ese personal que durante muchos años se entregó al servicio público de salud y que tuvo que emigrar como otros. ¿Quiénes están? ¿En qué condiciones? ¿Qué están preparados? ¿Y cómo resuelven las emergencias? Bueno, les voy a decir, en el hospital en donde yo ejerzo, que es un hospital de enseñanza, están los residentes, los médicos residentes o médicos en entrenamiento, están los de más alta jerarquía en nuestra especialidad, que es medicina interna, dedicados a la atención de la emergencia, además con nosotros, sus profesores, somos ya especialistas con ellos y al habla, al alcance de ellos 24/7, esto nos los turnamos, un poco tratamos de hacer
la mejor presencia posible, pero hemos de entender que estas son estructuras, así como las vemos en las series de televisión de doctores de urgencia. Eso es así en el mundo real. Donde no es así es en Venezuela, y entonces hay que estar, corre, ve y dile, busca fulano, busca mengano, y así sobrellevamos el día a día y sobrellevamos lo cotidiano, pero ese no es, nunca podrá ser el deber ser, porque necesitamos estructuras fuertes, sobre todo para un problema, estructuras asistenciales muy robustas, para un problema que es un problema de Estado, en Iberoamérica y en Venezuela ni hablar, que es la medicina, la atención médica dependiente de tiempo. Un individuo con infarto de miocardio no puede tomar una cita y venir dentro de 15 días, tiene que ser atendido ya. Un individuo con un ictus, un individuo con un politraumatismo, su vida depende de que las decisiones médicas que requiere se tomen sobre la marcha y en el más corto tiempo posible. Eso no es posible resolverlo con WhatsApp, con llámate a fulano, corre y dile a mengano. Hay que tener una estructura 24/7 que requiere tiempo, que requiere entrenamiento, que requiere experiencia, que requiere recursos, y ninguno de esos elementos están presentes en mayor o menor grado, en un caso, en otro, pero nunca completos en los hospitales de atención pública de las más importantes ciudades de Venezuela. No mencionar el caso de la Venezuela del interiorana, en donde estas cosas están en manos de alguien, pues, pero no siempre en las manos correctas. Ese es el tamaño de nuestro problema. Y por eso le pregunto, porque hay casos que no pueden esperar ni una llamada, ni siquiera un colega que los apoye en esa emergencia. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? ¿Perdemos a esas personas? O sea, ¿qué cifras manejan ustedes hoy en día? Recibe una atención subóptima. Y yo le dejo plantear un tema que incluso en el libro que recogió la experiencia de los primeros 5 años de la Encuesta Nacional de Hospitales, del cual yo fui editor, yo trabajo específicamente el tema de la atención a la emergencia cardiovascular, el infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca. Ahí los tiempos están muy bien medidos, están muy bien estandarizados. ¿Usted está en los tiempos o no está en los tiempos? Nosotros no estamos en los tiempos, y no estamos en los tiempos porque estar en los tiempos supone un nivel de alerta, de apresto, que hace muchos años perdimos, y que, repito, recuperar va a tomar mucho. ¿Por qué? Porque para eso hay que tener personal entrenado, y ese personal está en buena medida fuera del país, porque hay que tener recursos, hay que tener insumos, una logística muy estable 24/7, porque usted no sabe a qué hora va a llegar, no llega necesariamente en hora de oficina, y una serie de, una dimensión de cosas que uno ve totalmente ausente del debate público-sanitario actual. Aquí hay gente hablando de salud pública en unos términos que la vida no es así, los hospitales no son así. Pero bueno, repito una vez más, es lo que hay, Gladys. Bueno, o lo que no hay, mejor dicho, que es mucho. Igual, por lo menos otro colega, como es el caso del doctor infectólogo Julio Castro, también ha compartido datos relevantes, y entre otros, por ejemplo, que la lista de espera en los hospitales está alrededor de entre 5.000 y 8.000 personas, que hay desde que niños que tienen una hernia hasta cirugías de tumores cerebrales en espera. Sí, cómo no, y por ejemplo, una investigación que ha dicho el profesor Castro, y que es muy apreciable, por ejemplo, en el manejo de ciertas infecciones muy frecuentes, como el caso de las neumonías, tardar más de 1 hora, más de 60 minutos en la toma de las decisiones en cuanto a selección e inicio de administración de antibióticos pertinentes al caso, ya supone un pronóstico adverso para el enfermo. Bueno, y nosotros, eso es lo que se llama el door to needle time, el tiempo entre la puerta de la emergencia y la aguja inserta en la vena del paciente. No más de 60 minutos. ¿Cuánto es ese tiempo en Venezuela? Según los cálculos, las estimaciones del profesor Castro, bastante, pero que bastante más del doble de eso. Bueno, entonces entendemos por qué los casos se nos complican, por qué los casos nos van bien, porque estamos fuera de los estándares. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, más allá de las narrativas, más allá de los discursos, tenemos que hacer un esfuerzo por meternos en los estándares, porque de no hacerlo, quien va a padecer las consecuencias es un compatriota venezolano que no eligió enfermar. Por eso es que esto, más que una dimensión técnica, tiene una dimensión ética, que más allá de las comunidades médicas, la sociedad toda y sus dirigentes tiene que plantearse y tiene que poner en la mesa, por dolorosa que una dimensión humana.
Totalmente, gracias doctor. Nos quedó corto lamentablemente. El tiempo nos faltó para hablar también de lo que es las condiciones en los servicios de emergencia del sector privado. Porque también, si bien tiene... hay mucho que decir. Sí, claro. Mucho que decir, tienen los recursos, están funcionando, definitivamente pueden responder a las emergencias, pero siempre hay cosas que mejorar, etcétera, y dentro de una realidad que limita, además, que muchas veces pues trunca esas posibilidades de crecer como debe ser. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Gustavo. Una vez más, médico internista, profesor de la UCB, miembro de la Organización Médicos por la Salud. Hacemos entonces una pausa y